Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesús de Nazaret en Judea. Lucas 9, 15, 1, 11, 13. Lucas 9, 51 nos dice así: cuando se cumplió el tiempo que él debería de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, duró relativamente poco tiempo. Su aparente popularidad entre la gente común era más superficial que verdadera. Habiendo presenciado algunos milagros, sus seguidores querían ver más. En realidad, no veían más allá de sus obras, ni entendían su verdadero propósito, ni el sentido de su mensaje. Por supuesto que todos estos habían sido contemplados de antemano por Dios y formaban parte de su plan redentor. Él usó el rechazo de la nación para conducir a su Hijo hacia la cruz. El relato que sigue: Cristo deja las regiones montañosas de Palestina para dirigirse hacia Jerusalén y el Gólgota. Afiló su rostro contra Jerusalén. Esto quiere decir que se dirigió hacia Jerusalén. El reloj de Dios marca la hora y los eventos que van a suceder en su horario. Convendría hacer un pequeño repaso del libro general para que veas cómo es. Primero, el advertimiento del Hijo del Hombre que va del 1.5 al 2.52. Primero viene el prefacio que va del 1 al 1.4. Después el advertimiento del Hijo del Hombre que va del 1.5, 2.52. El 3.1 al 4.43, la separación del Hijo del Hombre que va del 4.14 al 19.27 o del 4.14 al 9.50. El ministerio del Hijo del Hombre 9.51 al 9.27 en Galilea y en Judea. El rechazo en el camino hacia Judea lo podemos ver del 9.51 al 10.37. Acuérdate que estamos en el libro de Lucas. Cristo sabía a dónde iba y lo que le esperaba, y que la actitud nefaria de su pueblo sería el instrumento que Dios utilizaría para llevarlo a la cruz romana, aunque eso no era la verdadera razón, sino parte de su causa. Aún sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, no en actitud de Marte, sino porque estaba totalmente de acuerdo con el plan de Dios. 9.51. En primer lugar, se encuentra con los samaritanos, mostrando su antipatía tradicional hacia los judíos en general. Enfocaron su espíritu de hostilidad en Cristo y sus discípulos. 9.51-56. Esto tuvo su origen en la antigüedad y seguía vigente en el tiempo de Cristo. En especial se manifiesta contra quienes preferían adorar en el templo de Jerusalén, ya que los samaritanos pensaban que se debía rendir culto a Dios en la montaña local. Por lo tanto, no dejaron que los discípulos hicieran arreglo para el hospedaje de Jesús de Nazaret y su grupo cuando pasaron por sus tierras. 9.53. El Señor experimentó otra clase de repudio, que lo puedes ver en el 9.57 al 62. Por razones potentes, excusa para no entregarse totalmente a él, pero él afirmó que nada tenía más importancia que el Mesías y su mensaje. Lucas nos cuenta qué pasó con los tres individuos aludidos, pero es obvio que no fueron perseverantes. Personas así no hubieran aguantado lo que le esperaba a Cristo y sus seguidores en Jerusalén. El verdadero discípulo no pone peros y sus prioridades cuando son las de Jesús. ¿Cuál es la misión entonces de los 70? Cuando sigues a Cristo, mi querido hermano, tiene que ser de cerca, jamás puede ser de lejos. A primera vista, lo que continuación se presenta en el libro de Lucas no parece seguir el mismo tema. Se trata de la comisión de los 70, aunque la amonestación de Cristo indica que en general el mensaje no iba a ser aceptado. Esta fue la segunda vez que el Señor recomendó un ministerio especial a sus seguidores. 9 del 1 al 9. Ninguno de los dos se debe confundir con la llamada Gran Comisión, en la que Cristo
da la responsabilidad a toda la iglesia. En Lucas 9 y 10 todavía estaba ofrecida una oportunidad a la nación de Israel. Su rey prometido estaba presente y por lo tanto el reino mesiánico. Faltaba que la nación se arrepintiera y lo aceptara. Tanto Cristo como sus discípulos daban el mensaje y hacían milagros para autenticar su persona y su obra. Esta vez tocaron a sus seguidores ir a todos los lugares por donde tenía que pasar para preparar a la gente. Aunque no se refería al mandato misionero tal como se desarrolló después, la presente situación tiene ciertas características en común con él. Primero, el advertimiento en cuanto a los malvados, 10:3. Segundo, el siervo de Dios tiene que evitar toda clase de impedimentos, 10:4. Tercero, los que reciben los beneficios sostendrán la obra, 10:7. Cuarto, habrá un castigo horrible para los que desechen el mensaje, 10 del 10 al 12. Habrá una condena especial sobre aquellas ciudades que aún habiendo experimentado muchos de sus milagros la rechazan, 10 del 13 al 16. A quienes mucho se le da, mucho se les exigirá. El juicio más severo se reserva para los que repudian al Señor habiendo oído su mensaje. Todavía restan 2 puntos en esta sección. Primero, Jesús se regocijó en el Espíritu, 10:21. Ninguno de los 4 evangelios pretende presentar todos los detalles de la vida del Hijo del Hombre cuando estuvo en la tierra. Es muy probable que hubo ocasiones en las que Cristo manifestó gozo, pero no hay otra cita en todo el Testamento que lo mencione. Cristo mismo hace referencia indirecta a su gozo en Juan 17:13, pero la porción de Lucas 10 es única. La ocasión surgió cuando los 70 rindieron sus informes. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. 10:23. Claro, los verdaderos seguidores de Cristo, tanto de aquel entonces como de hoy, llegan a ese estado mediante la fe, es decir, creemos lo que Él enseña. Juan acababa de decir que se había logrado solamente por la vía divina, 10:22. De esto se desprende que los discípulos se encontraron entre los más privilegiados, habiendo oído y visto lo que los profetas y reyes de antaño hubieran deseado ver. Solo se puede aplicar la misma bienaventuranza a nosotros. En verdad somos muy privilegiados por la obra de Dios. No siendo mejores que los demás, recibimos y creemos en el mensaje de la cruz y de la tumba vacía. Debido a ello tenemos la responsabilidad de compartirlo con todas las personas. Finalmente, en esta sesión, el texto indica que un experto en la ley de Moisés quiso probarlo. Sabemos que su pregunta no era sincera porque en el versículo 29 Lucas agrega que quiso justificarse a sí mismo. Aunque el autor no lo dice, parece que no venía dispuesto a creer, lo que es peor, salió dispuesto a no creer. El religioso preguntó, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Los términos sugieren que el verdadero sentido de su inquietud era qué acto heroico o qué gran sacrificio puede hacer para ganar la vida eterna. Siguiendo su fórmula de responder a las preguntas capciosas, el Señor trató algo más profundo que la pregunta. Cristo se refirió al área de conocimiento en que se suponía que el rabino era más experimentado, preguntándole qué hacía la ley, y el religioso contestó bien, es decir, sabía que cuando menos intelectualmente lo que decía al respecto, porque se acostumbraba a leer el mismo texto a diario en la sinagoga. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu muerte, y a tu prójimo como a ti mismo. 10:27. Después de una breve felicitación, Cristo le dijo, haz esto y vivirás. 10:28. Ahora sí, el religioso estaba acorralado, sabiendo que no podía tratado a todos con amor, y picado en su conciencia, buscó desviar la luz penetrante que le estaba poniendo en evidencia y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? 10:29. Cabe notar que el judaísmo de aquellos tiempos enseñaba que únicamente podía considerarse vecino a los mismos israelitas. La respuesta de Jesús fue en forma de parábola, probablemente
una de las más famosas, la parábola del buen samaritano. En el camino de Jerusalén a Jericó, aunque bastante transitado, era muy escabroso. En primer lugar, es un trayecto de apenas 27 kilómetros que descendía unos 925 metros. Además, siempre había lugar favorito de ladrones y bandidos. Jericó predominantemente era una ciudad de sacerdotes, lo cual explica por qué había tantos sacerdotes y levitas en la carretera. En la palabra, ni el sacerdote ni el levita recogieron al pobre damnificado. Sin embargo, el odiado samaritano hizo lo posible para rescatarlo. De allí la pregunta de Cristo: ¿quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 10:36. Por segunda vez el religioso contestó bien, aunque sus perjuicios de impedimento pronunciaron la palabra samaritano. En todo esto Jesús estaba enseñando que uno debe considerarse vecino de todo aquel que verdaderamente lo necesita. Del 10:38 al 11:13 vemos algo muy positivo. La presente sesión es como una brisa fresca en los lugares caudalosos o como lluvia suave en lugares áridos, porque intercalaba en las narraciones de rechazo del Hijo del Hombre. En ningún sentido se debe considerar como irrelevante el propósito del libro de Lucas, y mucho menos del Espíritu Santo. Es una isla de aceptación en un mar de rechazo. Cristo nos recuerda que la comunión con Él es de suma prioridad. 10 del 38 al 42. Primero, en esta sesión, con la vista del Señor a casa de unos amigos, el relato breve y hogareño se encuentra exclusivamente en este Evangelio. Lucas solo menciona a las hermanas Marta y María, así que no se sabe si su hermano Lázaro o algún otro discípulo estaba presente. Otra porción del Nuevo Testamento menciona que vivían en Betania, un pueblo ubicado cerca de Jerusalén en la ruta de Transjordania. Los hermanos tenían mucho en común. Ambas eran creyentes y amaban a nuestro Señor. Es obvio que Cristo también las amaba. Las dos rendían honor cuando muy poco lo hacían y se regocijaban siempre con su biencita. Pero así como citamos la semejanza, debemos observar también que había muchas diferencias. Es probable que Marta fuera muy activa e impulsiva, así que expresó sus sentimientos en una forma muy abierta. Por otro lado, María era quieta, contemplativa, aunque sentía profundamente, no se expresaba igual que su hermana. En la ocasión que Lucas relata, María aprovechó la presencia de Jesús de Nazaret y sentada a sus pies oía su palabra. 10:39. En cambio, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. 10:40. No cabe duda que el amor que sentía por Cristo le motivaba a preparar mejor para el Maestro. Sin embargo, el afán la dominó o hizo quejarse de su hermana y del Señor por no reprenderla por su indiferencia hacia los deberes domésticos. Conociendo lo íntimo de su corazón, Cristo comentó con ternura: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. 10:41-42. La importancia de estar a los pies de nuestro Padre Celestial. El Señor establece aquí varias prioridades. Primero, Él no está en contra de la hospitalidad, la buena comida, la comodidad y el arreglo de la casa. Sin embargo, lo que vale la pena es la comunión espiritual que ejempliza a María. Se podría decir que en el servicio más alto que uno puede dar, no hay que pensar que Cristo enseña que la vida de un creyente ha de ser quieta y contemplativa como la de un ermitaño evangélico. Tampoco que Jesús prueba la vida activa, más bien lo que censuró fue la actitud de Marta al criticar a él y a sus hermanas. Ansiosa y agitada, descuidaba lo más importante, que es la íntima comunión con Él, para dedicarse solamente a los quehaceres de la casa. El asunto se refería que todo en cuestión de prioridad, y Cristo que las tengamos en orden. Difícil la lección, cuesta mucho aprenderla y ponerla siempre en práctica.
11:1-13. Ya nos habla de otra parte muy importante, que es la oración. La vida del Hijo del Hombre aquí en la tierra se caracterizó por la comunión que tuvo siempre con su Padre mediante la oración. Dedicaba noches enteras exclusivas a ella, y ese buen hábito no pasó desapercibido a sus seguidores. Reconociendo el valor de ese ejercicio espiritual, uno de ellos le impidió que le enseñara a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. 11:1. Se debe hacer 3 comentarios antes de la entrada a consideración de la oración. No se menciona el nombre del discípulo. Es probable que fuera parte de los 60 y no uno de los 12. Lucas hubiera dado su nombre por primera vez acerca de la oración. Los 60 no estaban presentes cuando Lucas enseñó por primera vez acerca de la oración en Mateo 6, 9, 16. En este pasaje se repite la enseñanza con algunos cambios. Enséñanos a orar. No es que los judíos desconocieran la práctica, porque todo el mundo veía la oración ostentosa de los fariseos. La petición no era que le enseñara el hábito de la oración, aunque no hubieran estado fuera del orden. Sin embargo, los hábitos no se adquieren en el aura, sino con la constante respiración. Más bien, parece que pide un ejemplo o modelo a seguir. La petición era como Juan también enseñó a sus discípulos. Aquí es la única referencia bíblica en que Juan instruyó a sus seguidores en ella. No cabe duda que él enseñó a sus discípulos a que oraran de acuerdo a la revelación adicional que él dio. Tal vez les indicó que la oración de los fariseos demostraba hipocresía. La oración ejemplar de nuestro Señor contiene 6 peticiones. Primero, principio igual que todas las oraciones del Señor, es decir, con la palabra Padre, santificado sea tu nombre. Pide que el Dios revelado a la humanidad sea reconocido y venerado por su nombre. Segundo, venga tu reino. Tanto Juan el Bautista como Jesús habían estado anunciando su advenimiento. Aquí el peticionario acepta lo dicho por ellos y desea lo mismo que Dios. A propósito, la oración de poder es la que da de acuerdo con lo que Dios ha revelado. Tercero, hágase tu voluntad como el cielo, así también como en la tierra. Esta petición, el Señor expresa la sumisión y aceptación que debemos mostrar hacia la voluntad divina trabajando en nuestra vida. Cuarto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La frase pide el sostén diario, reconociendo la dependencia que uno debe tener del proveedor divino. 5. Perdona nuestros pecados. Dios es el único que puede perdonar los pecados. La Biblia enseña que lo hace por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El hombre lo tiene por la fe. 6. No nos metas en tentación. Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie. Él no es autor de pecado. Sin embargo, según lo que el Espíritu enseña, el verdadero creyente reconoce que tiene una gran propensión a pecar. El que pide perdón por sus faltas y reconoce su inclinación hacia la maldad, también pide a Dios que no permita que caiga en tentación. Antes de terminar sus instrucciones sobre este tema, el maestro dio a sus discípulos una ilustración. 11:5-13. La primera se entiende como un argumento que va de menos a más. Jesús habla de personas y situaciones negativas. Sin embargo, un hombre accedió a lo que otro pidió. Sabiendo que Dios no es como el amigo que se encontraba durmiendo, el creyente puede pedir y buscar, llamar, porque Dios siempre está dispuesto a oír. Por supuesto que esta porción no se encuentra toda la enseñanza bíblica referente a la oración. Otros pasajes como Juan 16:23 indica que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta ilustración trata de lo básico y uno tiene que recordar que es un ejemplo y que por lo mismo no debemos agregarle lo que el autor no quiere comunicar. Es decir, no debemos hacer que cada palabra o frase tenga un sentido místico especial. Aquí se ve que Dios está dispuesto a oír al Hijo que presenta sus peticiones de acuerdo a lo que Él mismo ha indicado. La segunda ilustración es semejante, 11 del 11 al 13. Enseña cómo el Padre perfecto, contrastándolo como un terrenal imperfecto,
En la relación que hay entre este último y su Hijo no debe haber engaño. Ha de dar a su Hijo lo que es para su bien. El Padre Celestial ofrece algo mejor, el Espíritu Santo. Aparentemente los discípulos no oyeron bien o entendieron, pero poco después recibieron el don de la presencia del Espíritu. Desde entonces no tenemos que pedir que venga a nosotros porque mora en lo que el mismo Espíritu conduce a la fe en Jesucristo. Gálatas 4:6. Desde el instante que uno acepta a Cristo como su Salvador, Dios cumple con esta oferta. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios eterno, Señor, que seas tú, oh Padre Santo, Señor, nuestro amor, que seas tú, Padre Celestial, siempre, Señor, nuestra guía, nuestro consuelo, que seas tú, Padre Celestial, nuestra ayuda. Te pedimos que cada día, Padre Celestial, tu presencia y tu misericordia esté con nosotros. Que seas tú dándonos, Padre Celestial, cada día más y más de ti. Que seas tú, Padre Celestial, Señor, ayudándonos a conocerte, Padre Celestial, a seguir siempre, Señor, tus caminos, a seguir siempre, Padre Celestial, oh Dios eterno, tu voluntad. Espíritu Santo, enséñanos, Señor, enséñanos a pedir conforme a tu voluntad y a depender de ti. Enséñanos, Señor, a tener intimidad contigo. Enséñanos, Padre Celestial, a buscarte constantemente. Que los afanes de la vida, Señor, no nos alejen nunca de tu presencia y de tu amor. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.